RTS presenta Puntos de Vista. Bienvenidos a ambos, Andrea y Antonio. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándoles si la decisión adoptada por el movimiento político Construye, acogiéndose al artículo 99 del Código de la Democracia, que señala que el binomio presidencial es unipersonal y consecuentemente evidenciaría una candidatura, permitiría a la señora Andrea González Nader ser la candidata presidencial en reemplazo del extinto Fernando Villavicencio. ¿Es eso posible? ¿Deberá el CNE acceder a esa petición del movimiento Construyan? Antonio, ¿cuál es su opinión al respecto? Me uno a las palabras de la doctora Endara y solo le diría algo. Coincido en el hecho de que, bueno, es vicecandidata a vicepresidente, si llega como tal a la presidencia, hay la sucesión, está prácticamente en esa línea normal y legal, pero en tanto lo que se refiere a la normativa de un binomio en listas para una elección, yo creo que hay bastante dificultad entre el hecho de interpretar si es irrenunciable y puede ascender o tiene que haber un reemplazo. En todo caso, ¿a dónde es que nos vamos a ver enfrentados? A que el día de hoy, a las 7 de la noche, haya o no haya un representante, sea físico o sea una silla vacía. Y eso, para mí, va a traer serias consecuencias en lo legal. ¿Quiere decir entonces que bien podría quedar fuera si no hay un pronunciamiento favorable o a tiempo por parte del Consejo Nacional Electoral en cuanto al representante o candidato o candidata a la presidencia de la República por parte de Construye? Más allá de ese punto en particular, ¿qué repercusiones tendrá de allí en adelante, salvado ese punto, en lo electoral, la muerte de Fernando Villavicencio? ¿A quién va a favorecer esa votación? ¿Cuál de los candidatos es el más opcionado para poder acoger esa votación de Construye de las listas 25? Antonio. Muy sencillo, hay sentimiento y hay emociones. Y recordemos, si acaso somos todos contemporáneos, lo que pasó con Aldón Calderón en su momento. O sea, definitivamente, de lo que yo podría darme cuenta, en la parte emocional sí va a ser significativa, y bastante significativa, como también el hecho que si nos vamos a las realidades del acontecer de esta elección, hay percepciones que se han ido hacia un partido político o hacia una determinada posición, las cuales si no hay pruebas no se puede acusar. Pero todo eso está pasando a vísperas de lo que muy bien señalamos el día de hoy. Si hay una representante, hay un representante que para mi modo de ver no debería haber, porque el CNE debería facultar a lo que suceda y de ahí veremos justamente los hechos y los acontecimientos a futuro. De no pronunciarse el CNE, Antonio, y quedar en un hipotético escenario fuera Construye, al no tener o no ser aceptada la postulación de Andrea González Nader como candidata presidencial y a la persona que pongan como su binomio, ¿se les estaría en este caso negando su legítimo derecho a participar en la contienda electoral? Porque lo que ha ocurrido es un suceso fortuito que nadie se lo esperaba. El ataque vil y cobarde que cobró la vida del señor Villavicencio. ¿Se atentaría o no contra el derecho de Construye y contra la democracia y su legitimidad? Más que el atentado es cómo vamos a superar un vacío de orden legal y de una magnitud como per se. Y debemos comenzar con algo, a la cercanía de este 13, que es el día de hoy. El escenario, justamente el escenario del debate, ¿qué va a llevar? ¿La silla vacía, el escritorio vacío? ¿O no va a haber nada en representación? Eso de ahí
tiene una connotación de algo que científicamente siempre se ha hablado, por primera vez se va a ver la realidad. Se llama lo subliminal del escenario. Entonces, si usted dice, ahí faltó uno o hay una silla vacía, se entiende quién era. Y por otro lado, mi pregunta es, ok, ¿puede ir con autorización del CNE la representación de Andrea González? Pero la pregunta ¿es justo lo que se necesita en un debate? No porque ella no tenga los méritos y la capacidad y las actitudes suficientes, pero estaríamos en una situación, yo creo, a mi modo de entender, salvo un mejor criterio, que es injusta para ella, porque ella no es la que está ella no es la que va a defender todo lo que tiene que defender. Entonces, ¿qué estamos sentando como jurisprudencia? Aun cuando haya sido la binomio y cuando haya compartido la ideología, los postulados y la visión de país de Fernando Villavicencio, sí, que ya pero, no está. A ver, ¿a qué me refiero? No conoce todo el entramado en el momento que van las preguntas y que van las contrarréplicas. Entonces, en las contrarréplicas es donde se va a perder justamente una dinámica que es necesaria, a eso me refiero. No porque eso lo dije, no por los méritos que ella no tuviera. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a decidir el CNE? Es un tema muy interesante que se tiene que, para mí, dilucidar el día de hoy y saber de aquí en adelante qué va a pasar. El país está atento a esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Ahora, para Antonio, ¿en qué medida considera usted que la muerte de Villavicencio podría catapultar un voto duro? Porque en principio lo que se conoció antes de este crimen era que él superaba el 16% de acuerdo a una encuestadora, pero otras no le daban más del 12 o el 13% quizás. ¿Este hecho podría marcar la elección o no? Sí puede marcar la elección, y me voy a referir, si es que no es fake news, a un comentario propio del ex mandatario Correa, en el sentido de que si ha perdido una baja de 3 puntos, ha caído la intención de voto de ellos. Entonces aquí tenemos que ver, de no ser eso, podría ser que el 3%, los 3 puntos, se vayan al resto de candidatos o se vayan a nutrir lo que se llamaría el voto nulo, que también es favorecedor al que vaya primero. Muy bien, pero circunstancialmente, ¿dónde está el poder de decisión en estos momentos? Si no me llego a equivocar, en los indecisos, que debe estar bordeando el 30% y que además tiene dos lecturas. Tiene una, de que ha habido un magnicidio donde, aparte de lo que usted muy bien dice, ya no hay Dios ni ley, pero no hay ni Dios, ni patria, ni libertad. Y la otra es que, evidentemente, esos votos, ¿cómo van a ir? Sigo poniendo a juicio de que el voto emocional va a influir totalmente en esta situación, por el mero hecho solamente del ser humano per se. La solidaridad debe ser expresada. Y si me equivoco, en buena hora, pero veremos qué es lo que vamos a tener. No el 20, por favor, entiéndase bien, el 21 de agosto. Y lo digo ¿por qué? Porque no hay conteo rápido. No hay conteo rápido. Hay exit poll, pero no hay conteo rápido oficial. Entonces el 21 de agosto sabremos quién es primero, quién es segundo, si ganó uno entrada. Vamos a ver todo esto, a registrar a las 7 de la mañana, que ya deben estar las actas fluyendo y leyéndose qué es lo que va a pasar. Para Antonio, en principio, tanto la inseguridad como el desempleo eran los temas sustanciales en esta campaña. Finalmente, la inseguridad ha superado a la generación del empleo en función de lo que ha sucedido en los últimos días. Creo que debo hablar con PNL, Programación Neurolingüística. La palabra inseguridad es lo que es el común denominador, pero lo que está detrás, con lo cual deberían conectar los candidatos en comunicación política, se llama simple y llanamente tranquilidad, y lo que más nos duele, haber perdido la libertad. Cuando usted habla, y específicamente de la libertad y de la tranquilidad, puede engranar lo que es la seguridad con mayor facilidad y explicarlo como es. Y la otra cosa que creo que no se ha dicho por parte de los candidatos, muy respetables por cierto, es que van a administrar una escasez, no van a administrar una bonanza, van a administrar una escasez de recursos, y como tal tendrán que tener bien claro qué es lo emergente, qué es lo urgente, qué es lo prioritario y qué es lo importante.
yo clasificaría, para no dejar como incógnitas las cosas, que lo emergente va a ser el niño. Y ya le dejamos a ellos la tarea de que qué quieran poner como urgente. Pero lo emergente va a ser el niño. Y vamos a ver si hay los recursos. Antonio, no es la primera vez que un político ecuatoriano muere. La historia recoge lo que pasó con el viejo luchador Eloy Alfaro. Luego, lo que ocurrió con el expresidente Gabriel García Moreno. También murió Abdón Calderón, líder del FRA. Jaime Hurtado, líder del MPD en los exteriores de lo que hoy se conoce como la Asamblea, en aquel entonces Congreso Nacional. Y ahora, varios políticos, candidatos, y el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Haciendo un comparativo, ¿cuáles cree usted que son las diferencias y las similitudes del Ecuador de entonces al Ecuador de hoy, en instantes en que se produce un hecho de esta naturaleza, en una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que deja al Ecuador muy mal parado? La mayor diferencia es la velocidad de la noticia, cómo viaja. Esa es la mayor diferencia. Quién sabe, allá en esa época viajaba por telégrafo, por burro, por no sé por qué, pero es lo que usted me cita claramente. Pero son noticias que son impactantes y nos hacen ver qué está pasando. Justamente, en algún momento este tema de la seguridad me sembró una duda. Creo que en el capítulo, pero en el artículo 158 y lo sucesivo, usted va a ver que la seguridad solamente es una competencia per se de la Policía Nacional, y lo que es la soberanía y la defensa del territorio es de las Fuerzas Armadas. Por eso es que ha habido en esa diferencia, esa creo que reforma a la Constitución, donde yo ya creo que deben incluirse los dos parámetros con una salvedad. Las Fuerzas Armadas tienen algo que es muy dúctil y le facilita operar, que se llama las zonas exclusivas de seguridad. Zonas exclusivas de seguridad. De ser así, todos los recintos carcelarios deberían ser declaradas como tal. Y al ser declaradas como tal, lo que sucede ahí es reservado. Bien claro estoy diciendo las cosas. Estamos viendo de que aparentemente, a su pregunta, tal vez las cárceles de esa época eran demasiado grandes y había menos reclusos. No teníamos la presencia de las mafias narcodelictivas con la fuerza que hoy las tenemos. Como en su momento las veíamos desde lejos, ocurría con Sendero Luminoso o el MRTA en Perú, como lo que ocurría y ocurre lamentablemente hasta hoy en Colombia, o lo que pasa en México, o lo que pasa en Europa. Éramos ajenos a eso, Antonio. Yo sí le puedo decir que tuve la experiencia de lo del Perú con Sendero Luminoso y con el MRTA. Era, ¿para qué? De susto. Acá, no sé si estamos entrando en una fase inicial de todos estos elementos que están en juego, tanto como de Colombia, como lo que hubo, el terrorismo en un caso, la guerrilla en el otro. A la final tenemos un híbrido. Un híbrido con el cual la única forma de salir es con recursos, capacitación, equipamiento, y yo no sé si se cumple la famosa frase del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. No quisiera que sea así, pero le repito, Dios, patria y libertad, se acabó. ¿Qué deberá hacer el próximo gobernante, indistintamente de su ideología política, para lograr ese apoyo de la comunidad internacional, concretamente de Estados Unidos y de Europa, en apoyo no solamente firmando alianzas, documentos o enviando donaciones diga usted, de armamento, de municiones, sino de recursos? En primera instancia, el presidente Lasso hizo en su momento un anuncio de que se necesitaban, para poder implementar un plan de seguridad contra el narcotráfico, de alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero resulta que no hemos conseguido nada de eso. ¿Qué tendrá que hacer o tener el próximo gobernante para lograr que esos recursos frescos vengan al país? Porque, como usted bien dice, el próximo gobernante va a tener que gobernar en medio de la escasez. Y si no hay plata para atender las cosas más elementales, peor vamos a tener para poder hacer frente a este...